Hola a todos, mi nombre es Henry Albornoz, soy médico, trabajo en la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. En primer lugar, quería agradecer por la invitación a participar en la serie de webinars del Instituto Usher de la Universidad de Edimburgo y particularmente a la doctora Linda Bault por la oportunidad de compartir con ustedes el desafío que ha significado para el Uruguay particularmente el enfrentar la pandemia y contarles la evolución de la pandemia en el Uruguay y cuál ha sido la respuesta desde nuestro país. Lo que les voy a contar es la visión académica desde la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina. Para nada representa la visión del gobierno, de la universidad y tampoco están necesariamente todas las medidas que se han tomado. Es una visión a los efectos de esta presentación. Este es el contenido que vamos a repasar. Vamos a hablar primero de algunos elementos iniciales o básicos, un poco la situación basal del Uruguay, la demografía y nuestro sistema de salud. Después le voy a contar una descripción de cómo se ha comportado epidemiológicamente la pandemia de COVID-19 en el Uruguay, cuáles fueron los elementos de la respuesta coordinada, qué indicadores tenemos respecto a la respuesta y cómo se ha comportado y los desafíos que tenemos para el futuro. El Uruguay es un país que se ubica en América del Sur, formamos parte del Mercosur junto con Brasil, Paraguay, Argentina y el Mercosur ampliado que incluye también Chile y Bolivia. Estos países se encuentran en el cono sur y como ustedes ven son países con una densidad de población en el entorno entre los 15 y 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Uruguay es un país que tiene 3.500.000 habitantes aproximadamente. Para contarle algunos indicadores del Uruguay, es un país, como les decía, relativamente pequeño en cuanto a su población, con una densidad de población baja. Hemos hecho ya la transición epidemiológica, la expectativa de vida está en el entorno de los 78 años, tenemos casi un 15% de la población mayor de 65 años, tenemos una relativa baja mortalidad infantil, una población con un relativo alto nivel educativo, 98% de la población está alfabetizada. Venimos de unos años de crecimiento económico, fundamentalmente entre el 2005 y el 2016. Eso permitió un crecimiento del Producto Bruto per cápita, pero en estos últimos años mantenemos algunos desafíos, como por ejemplo un nivel de desempleo en torno del 11%, sobre todo en estos últimos meses. En concordancia con lo que les contaba anteriormente, este es un cuadro, una figura comparativa de las causas de muerte y de la expectativa de vida en distintos países de América Latina y el Caribe. Como ustedes ven, en Uruguay, que es la primera columna, es un país que tiene una baja mortalidad por enfermedades transmisibles. La mayor parte de nuestra mortalidad es atribuible fundamentalmente a enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles. Y como ustedes ven, en alguna medida somos diferentes de algunos de los otros países de la región, bastante similares con Costa Rica, Chile, Cuba, pero distintos de algunos otros. Es un país, como les decía, que ha hecho ya la transición epidemiológica. En lo que se refiere a otros aspectos geográficos y sociales que pueden haber influido en la evolución de la pandemia en el Uruguay, les cuento que, bueno, además de la baja densidad de población que ya citábamos, Uruguay no tiene grandes ciudades. En realidad las ciudades más grandes se concentran en el área metropolitana, al sur del país, Montevideo su capital, Canelones, que es el departamento más cercano a Montevideo, que sí tiene otras ciudades, pero en definitiva son todas ciudades relativamente horizontales, dispersas, abiertas, y salvo algunas áreas de Montevideo, en general son ciudades
bastante bajas con, en general, baja concentración de personas, que además, en cuanto al transporte público, este se hace fundamentalmente en ómnibus, no tenemos metro, no tenemos subte, por lo cual tampoco tenemos estaciones de metro y de subte donde pasen muchísimas personas por día. En los aspectos que tienen que ver con la telecomunicación, bueno, Uruguay tiene una alta conectividad telefónica, con un número bastante importante de líneas per cápita, tanto de líneas de cableado como de líneas móviles. Tiene una alta conectividad a Internet, 75% de esta conectividad es por fibra óptica. Se estima que el 85% de las casas de familia, de los domicilios, tienen acceso a Internet. El 100% de las escuelas de primer y segundo grado tienen conectividad a Internet. Eso se ha favorecido por lo que se llamó el plan Ceibal, que seguramente quizás algunos han escuchado, que es el plan de una laptop por niño, que le ha otorgado una laptop gratis a los niños de la educación primaria y a los adolescentes de educación secundaria de las escuelas públicas. También esto se ha complementado con el plan Ibirapitá, que le ha ofrecido una tablet y acceso a Internet a las personas, a los adultos mayores. En cuanto a nuestro sistema de salud, le cuento que el Uruguay viene de haber establecido una reforma en el sistema de salud en el año 2007. Esta reforma estableció un sistema nacional integrado de salud, un sistema en el cual los fondos se recaban a través de un Fondo Nacional de Salud, lo que llamamos el FONASA, tiene una junta directiva, que llamamos la Junta Nacional de Salud. Este sistema estableció un sistema de cobertura bajo un plan de beneficio único con una lista explícita de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y asistenciales que están integradas en este plan de salud. Este plan se complementa o se direcciona desde el punto de vista de la gobernanza también a través de 12 programas nacionales que toman distintos aspectos que se quieren, digamos, dar prioridad dentro del sistema de salud. Ha habido una inclusión progresiva de las personas en este sistema de salud. En este momento estamos en el entorno del 75% de la población incluida. Eso no quiere decir que haya un 25% de la población que no tenga asistencia. Están asistidos por otros prestadores de salud o por los que no tienen asistencia dentro de los prestadores privados, tienen un sistema público de asistencia que se está integrando progresivamente a este plan nacional, a este sistema nacional integrado de salud. Los prestadores de salud, tanto del sistema público como privado, reciben una paga per cápita mensual que está estimada de acuerdo a los riesgos de cada uno de los beneficiarios, riesgo que se estima de acuerdo a la edad y el sexo, y este sistema se complementa con objetivos sanitarios que también significan en cierta medida un ingreso complementario para los prestadores. Este sistema establece unas buenas condiciones para lo que tiene que ver con la gobernanza y la gobernabilidad del sistema de salud, que es un sistema relativamente bien regulado desde su regulador, el Ministerio de Salud Pública, y desde la actuación de la Junta Nacional de Salud. Este sistema de salud tiene un componente relativamente robusto de asistencia comunitaria que se complementa en parte por un sistema de ambulancias prehospitalarias medicalizadas que dan la asistencia a las emergencias en la vía pública o en los domicilios y que también interaccionan con otros elementos del sistema primario de salud que también está relativamente bien desarrollado en los prestadores privados y públicos. Sobre este sistema se complementó en el curso ya de la pandemia con una ley que incluyó a la telemedicina en el plan de salud a los efectos de poder dar el seguimiento de los pacientes en el domicilio, como después les voy a explicar.
aplicación de la reforma ha significado un incremento de la inversión en salud. Ustedes pueden ver en la gráfica cómo comparativamente desde el año 2005 al 2017 más que se duplicó la inversión por persona por año en el sistema de salud en el Uruguay. Pasamos entonces a cómo ha sido el comportamiento de la pandemia en el Uruguay. Para contarles en forma resumida cuál es la situación de la pandemia al 10 de noviembre en el Uruguay, bien, desde el 13 de marzo, que fue el día en que se diagnosticaron los primeros casos, han ocurrido 3.620 casos hasta el 10 de noviembre. Eso nos da una incidencia acumulada del entorno de los 100 casos por 100.000 habitantes. De ellos, el 85% se han recuperado, han ocurrido 62 fallecimientos, lo que determina una letalidad del 1,7% y una mortalidad de 1,8 cada 100.000 habitantes. Actualmente, al 10 de noviembre, tenemos 524 casos activos, 10 de ellos internados en unidades de cuidado intensivo, 1 en una unidad de cuidado intermedio. La incidencia diaria, considerando el promedio de los últimos 7 días, se ubica en 1,7 casos cada 100.000 habitantes y ha representado un aumento en las últimas semanas respecto a la situación que teníamos previamente. Uruguay ha utilizado una estrategia de testeo por PCR en tiempo real en hisopado nasofaringio, buscando el virus SARS-CoV-2 bastante agresiva. Esta estrategia, fíjense que estamos haciendo en el entorno de los 3.200, entre 3.000 y 3.500 test diarios de PCR, eso es en el entorno de los 90 a 100 test por 100.000 habitantes por día, y desde el inicio de la pandemia se han realizado en Uruguay 350.000 test, lo cual significa que prácticamente se ha hecho un test cada 10 personas de población. La positividad, el porcentaje de test positivos, actualmente en un promedio de los últimos 7 días está en el entorno del 1,8% y también ha aumentado respecto a la situación previa. En los meses anteriores estábamos por debajo del 1% o en el entorno del 1%, y en estos últimos días, yo diría en estas últimas semanas, hemos tenido un aumento de este promedio ya próximo al 2%. Este es el formato en el cual se actualiza diariamente la información desde el SINAE, que es el Sistema Nacional de Emergencias, y se produce este cuadro de información en el cual está el mapa del Uruguay con los casos por departamento, está el número total de test, el número de casos totales, los casos nuevos, los casos activos, los test que se realizaron diario, el número de fallecimientos, el número de pacientes internados en los distintos sectores de salud y cuántos casos han habido desde el inicio de la pandemia en personal de salud. Esta es parte de la estrategia de comunicación que se ha utilizado para llegar a la población y difundir la información en forma clara, precisa y transparente. Esta es la curva epidémica que viene teniendo la pandemia de COVID-19 en el Uruguay. Cada barra representa en realidad el número de casos diarios, y la línea azul representa el promedio móvil de 7 días. Como ustedes ven, desde el inicio de la pandemia tuvimos unos primeros eventos que fue un brote fundamentalmente a partir de un evento social importante, y la evolución posterior de la pandemia ha sido con la ocurrencia de brotes relativamente identificados, y cada uno de esos picos representa un brote relativamente grande, obviamente en el curso del cual además ocurrieron brotes más pequeños a nivel de la comunidad. El inicio de los primeros casos fue a inicio de marzo, con el brote que les contaba, y posteriormente, basado en el conjunto de medidas que se tomaron, hubo un descenso con una pendiente muy clara de descenso de los casos,
y llegamos a nuestra mejor situación, que fue entre el 15 y el 20 de junio, donde tuvimos días donde no tuvimos casos nuevos y varios días con 1 o 2 casos. Posteriormente fueron ocurriendo brotes sucesivos, algunos vinculados a instituciones de salud, otros a centros de residenciales de adultos mayores, otros en algunas ciudades del interior fundamentalmente vinculados a la frontera con Brasil, y posteriormente llegamos a la situación de las últimas semanas, donde luego de una reactivación bastante importante de todo lo que tiene que ver con las actividades económicas, sociales, la educación, estamos en una fase de aumento de los casos y el promedio diario de los últimos 7 días es de 60 casos por día. Obviamente estamos en una situación epidemiológica distinta a la que veníamos teniendo previamente, y esta situación actual nos siembra un poco la incertidumbre y significa un desafío muy importante respecto a cuál va a ser el comportamiento en las próximas semanas. Es verdad que previo a esto no solo tuvimos una reapertura de prácticamente todas las actividades, las educativas, las económicas, las sociales. Lo único que no está autorizado en general son las fiestas masivas, pero las otras actividades están prácticamente retomadas. Tuvimos un acto eleccionario nacional de los gobiernos departamentales a fin de septiembre. Y bueno, y esa es la situación un poquito al día de hoy. Esta es la evolución que ha tenido en estos meses de pandemia, el número de casos por día y su categorización en cuanto a ser casos activos que están en la comunidad, casos que están hospitalizados, los fallecidos y los recuperados. Como ustedes ven, la mortalidad y el número de fallecidos se mantiene en forma muy baja. Tenemos un 85% de recuperados, como les decía previamente, y el número de activos se ha incrementado en estos últimos días de acuerdo a lo que les venía contando previamente. En cuanto a la severidad de los casos, bien, la gran mayoría se han comportado como casos leves y han sido de manejo ambulatorio. Eso ha sido el 92% de los casos hasta el momento. Hay un 8% que requirieron ingreso hospitalario, un 6% a áreas de cuidados generales o moderados, como se dice en la gráfica, y un 2% que requirieron ingreso a la unidad de cuidado intensivo para su asistencia, o sido que han sido formas graves. La proporción relativamente baja de ingresos, de que han sido solo el 8%, es parte de la estrategia que se ha desarrollado en el Uruguay, o sea, tratar de manejar la mayor parte de los pacientes que tuvieran formas leves en forma ambulatoria. Eso se hizo desde el inicio. Ya esta es la primera recomendación que se hizo intercátedras e intersociedades para el manejo de los pacientes con COVID-19, con una estrategia de semáforo, tratando de estratificar adecuadamente y poder valorar a los pacientes que se los catalogó como verdes, en el sentido de que se podían manejar en forma ambulatoria con un sistema de seguimiento que incluía el seguimiento telefónico y la telemedicina. Esto es parte del éxito, creo yo, de la estrategia, porque en definitiva evitó que un número muy importante de estos más de 3.000 casos que tenemos hayan venido a los centros hospitalarios, a las emergencias de los hospitales, con lo cual se generaron menos condiciones favorecedoras de la transmisión, particularmente de la transmisión hospitalaria. Esto fue una estrategia desde el inicio y estuvo favorecida por lo que le contaba al principio de la alta conectividad telefónica, la alta conectividad a Internet y el establecimiento de la posibilidad de telemedicina para el seguimiento de estos pacientes. Esta gráfica muestra la evolución desde el inicio de la pandemia en el Uruguay
de la incidencia de casos por 100.000 habitantes en base a un promedio móvil de 7 días. Actualmente, como ustedes ven, estamos por encima del 1%, que es lo que se ha establecido desde el Instituto de Salud de Harvard como un nivel amarillo. Vinimos hasta hace unas 3-4 semanas siempre por debajo del 1%, pero ese cambio epidemiológico que les contaba nos ha puesto en esta situación y obviamente es una situación de relativa alerta que no habíamos vivido previamente. Esta incidencia que les mostraba anteriormente obviamente no es homogénea en todo el país. Fundamentalmente tenemos puntos más calientes, diría yo. Bueno, fundamentalmente Montevideo y Canelones, que son los departamentos al sur, sobre el Río de la Plata, y después los departamentos en la frontera al norte y este del país, nuestra frontera seca con Brasil, los departamentos de Rivera, Cerro Largo y 33 son departamentos que tienen una mayor incidencia, y por otro lado departamentos al suroeste, que son Colonia y Flores, que también han tenido la ocurrencia de casos en los últimos días. Esta es la evolución del número reproductivo diario. Ustedes ven que después de una etapa inicial en la cual tuvimos números relativamente altos, entre el 1,5 y 2, progresivamente el fenómeno se fue controlando, tuvimos un pico de elevación del RT en torno de del día 90 a 100 de la pandemia, rápidamente se volvió a controlar y hemos oscilado en torno a 1, y en estos últimos días estamos nuevamente con una pequeña elevación por encima de 1. Este gráfico muestra cómo ha sido la evolución de los casos respecto a tener o no una exposición documentada con otro caso conocido o ser eventualmente casos de adquisición en el extranjero. Como ustedes ven, la mayoría de nuestros casos reconocen una exposición a un caso confirmado. Tenemos un porcentaje que está en el entorno del 20%, que son exposiciones en viajes fuera del país, y mantenemos una proporción de en torno del 13, 14, 15% de casos confirmados en los cuales no documentamos una exposición. O sea, son casos en los cuales no se sabe cuál fue la fuente de transmisión, pero de cualquier manera estamos relativamente bien en cuanto a que en un 85% de los casos aproximadamente sabemos cuál fue la fuente o la probable fuente de transmisión. Para ver un poquito cuál ha sido el desafío que ha generado la pandemia sobre las camas de la unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, eso es lo que muestra la gráfica superior. La gráfica superior lo que muestra es el número total de camas ocupadas por COVID-19 por día en las unidades de cuidado intensivo. Como ustedes pueden ver, no hemos pasado, salvo la etapa inicial en la cual llegamos a tener 15 a 16 pacientes internados en las unidades de cuidado intensivo. Eso progresivamente bajó durante un periodo de varios meses y recién nuevamente estamos en esta etapa en el entorno de las 10-12 camas ocupadas por COVID-19. Obviamente que eso para nada ha determinado un estrés sobre la ocupación de las camas de cuidado intensivo, y la gráfica de abajo lo que muestra es el número de fallecidos por día, y en verdad hasta el momento no hemos tenido más que 2 fallecidos por día en algunos días, y obviamente en estas últimas semanas hemos tenido nuevamente un aumento del número de casos de fallecidos, pero estamos en esos entornos, números relativamente bajos considerando la disponibilidad de camas en las unidades de cuidado intensivo y número bajo de fallecidos diarios. La pandemia tampoco ha determinado en el Uruguay un aumento de la mortalidad. En esta gráfica
lo que vemos es el número de fallecidos en los primeros 7 meses desde el año 2015 hasta el 2020. La línea roja muestra el total de fallecidos y como vemos en el año 2020 no hemos tenido un aumento de fallecimientos por todas las causas y tampoco ha ocurrido un aumento de fallecimiento en los adultos mayores ni en los menores de 60 años. En el Uruguay, estos datos vienen del certificado de defunción y el certificado de defunción en todo el país hoy se llena en línea, con lo cual son datos que son confiables en cuanto a su número. Cada persona que fallece tiene un certificado de defunción registrado e ingresado en el sistema del Ministerio de Salud Pública, con lo cual estos datos creemos que son confiables. Tampoco ha ocurrido una variación en la proporción de las causas de mortalidad. Este gráfico muestra las 5 principales causas de fallecimiento en el Uruguay en el mismo periodo que les contaba hoy, en los primeros 7 meses de cada año desde el 2015. Y como ustedes ven, las enfermedades del sistema respiratorio se mantienen en una proporción del entorno del 8-9% como causa de fallecimiento en la población en el Uruguay. Así como no tuvimos un aumento de la mortalidad, tampoco hemos tenido un aumento en las hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas graves. De hecho, este gráfico compara los años 2018 y 2019 y en azul muestra lo que ha sido el comportamiento del año 2020. Esto es para los menores de 15 años, donde como consecuencia de todas las medidas que se tomaron, la incidencia por 100.000 usuarios en un conjunto de centros de hospitales que hacen la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas graves ha estado muy por debajo de la ocurrencia habitual con el pico estacional en invierno que habitualmente ocurre en el Uruguay. La gráfica anterior les mostraba la evolución para los menores de 15 años. Esta gráfica muestra la evolución en las personas de 15 años o más. Tampoco hemos tenido un aumento, tuvimos un fenómeno en los primeros meses del año, entre marzo y abril, con una relativamente mayor ocurrencia de ingreso a los hospitales por infecciones respiratorias agudas graves. Probablemente algunas de ellas hayan estado vinculadas a COVID-19 y quizás tuvimos ocurrencia de casos previamente a lo que reconocimos porque en la etapa inicial tuvimos dificultades en cuanto al número de test que teníamos disponibles para diagnóstico. Sin embargo, también en las personas mayores, el pico invernal que habitualmente en Uruguay se produce a partir de la semana 25-26, este año está por debajo de lo habitual. Este gráfico muestra la ocurrencia de los casos de COVID-19 en trabajadores de la salud. En total, hasta la fecha, han ocurrido 407 infecciones en trabajadores de la salud. Eso está en el entorno del 12 al 14% del total de los casos. 385 se han recuperado, había 21 activos al 10 de noviembre y ocurrió un fallecimiento en un médico ya adulto mayor cuya adquisición no fue en el contexto laboral, sino que fue una de las adquisiciones en un viaje al extranjero. La evolución en la gráfica muestra en rojo el total acumulado de los casos, en celeste los casos recuperados y en amarillo naranja abajo los casos que se mantienen activos. Como ustedes ven, en el contexto de algunos de los brotes vinculados a brotes hospitalarios o en centros asistenciales, tuvimos picos de casos activos en personal de salud
que también bajaron, y en estas últimas semanas también tuvimos nuevamente un aumento. La gran mayoría de los casos en personal de salud estuvieron vinculados a la adquisición no en el entorno del cuidado de los pacientes, sino fundamentalmente adquiridos en el entorno laboral, pero en actividades no asistenciales y en el contexto de exposición familiar, comunitaria y en el contexto de adquisición de viajes en el exterior. Bien, hasta aquí les conté cuál ha sido la evolución de la pandemia en el Uruguay, en la cual podemos decir que no hemos tenido una incidencia alta, la incidencia es baja, hemos tenido la ocurrencia de brotes que han sido identificados, algunos brotes relativamente importantes en el contexto de procesos asistenciales en hospitales, que han tenido que ver con, en otros casos, con centros residenciales de adultos mayores y brotes vinculados a la frontera, fundamentalmente a la frontera con Brasil. Por otro lado, no ha habido una ocurrencia de una sobrecarga en el sistema de salud y tampoco ha habido un impacto sobre la mortalidad ni sobre el ingreso de las infecciones respiratorias comparado con otros años. Vamos a pasar ahora entonces a contarles cuál ha sido parte de la respuesta que se ha estructurado y que ha sido una respuesta coordinada e integrada desde la salud pública. Bueno, otro de los elementos que seguramente fue importante en esta respuesta fue las decisiones rápidas tomadas desde el inicio. De hecho, logramos evitar una dispersión que fuera con un modelo exponencial de crecimiento de los casos desde la etapa inicial. Parte de eso probablemente estuvo vinculado a las rápidas decisiones. De hecho, ya el 13 de marzo, con el diagnóstico de los primeros 4 casos, se declaró el estado de emergencia sanitaria nacional y eso contribuyó a la respuesta. Bueno, y este es un poco lo que fue el comportamiento inicial. Para nada ese comportamiento inicial siguió un modelo exponencial, más bien este es un análisis de casos que se realizó en nuestro país, muestra que más bien se alinearon de acuerdo a un modelo de Gompertz y de hecho ese comportamiento inicial tuvo una tendencia al descenso progresivo y llegamos a una situación de control bastante claro hacia los mediados de junio, como le decía hoy en la diapositiva anterior. Quizás estos fueron los pilares principales de la respuesta, ¿no? Una respuesta que tuvo un componente muy importante en cuanto a cómo respondió la sociedad, un pilar muy básico que fue el manejo desde el gobierno, con la toma de decisiones rápidas, con una comunicación clara, con mensajes muy claros y precisos hacia la población. En una primera etapa se establecieron sistemas de conferencia de prensa diarias, en las cuales participaba desde el ministro de Salud, el prosecretario de la Presidencia y en algunas de ellas el propio presidente de la República. Un mensaje de tranquilidad, pero equilibrado en cuanto a la alerta y con toma de decisiones rápidas, algunas de las cuales vamos a repasar. Otro pilar fue sin duda la participación de la academia, de las sociedades científicas y de los científicos. Parte de la respuesta también estuvo dada desde la seguridad social y eso es parte de lo que uno diría previamente el Uruguay había construido como un soporte basal. Eso permitió que las personas pudieran cumplir las cuarentenas cuando se le indicaban porque había certificación médica para esa condición. Vamos a ver algunos otros elementos de esta participación de la seguridad social. Y también, obviamente, el sistema de salud fue parte de este pilar básico y yo creo que esta respuesta integrada de estos componentes son lo que explican un poco el comportamiento que ha tenido la pandemia en el Uruguay hasta este momento. Aunque, como les decía, estamos en una etapa un poquito distinta
y esto puede cambiar en forma rápida como ha pasado en otros países. Bien, en esta diapositiva tratamos de sintetizar por lo menos la evolución de los primeros meses y el conjunto de respuestas que se fueron tomando, en las cuales cabría destacar, me parece, en primer lugar, la precocidad de algunas medidas. De hecho, fíjense que los primeros días de marzo, antes de tener los primeros casos detectados, se suspendió un evento social relativamente importante, que fue el Montevideo Rock, que se iba a realizar el fin de semana siguiente en Montevideo. Con la ocurrencia de los primeros 4 casos confirmados, se declaró la emergencia sanitaria, como decíamos hoy, y se tomaron un conjunto de medidas de suspensión de actividades, lo cual incluyó las actividades educativas, rápidamente incluyó la suspensión de actividades comerciales en grandes centros comerciales y la suspensión de actividades o eventos sociales masivos. Posteriormente, en conjunto de todos los elementos que formaron parte de la respuesta a nivel del Ministerio de Salud Pública, se generó un comité de expertos científicos para la gestión de la crisis de COVID-19. Eso fue en el entorno de mediados de marzo. Se determinó un hospital que iba a ser el centro de referencia para la asistencia pública y para la asistencia de extranjeros o de refugiados. Posteriormente, el primer fallecimiento de por COVID ocurrió a fin de marzo, primeros días de abril. Ya en ese momento se habían tomado un conjunto de medidas en cuanto al fortalecimiento del sistema de salud, el fortalecimiento de las unidades de cuidado intensivo, y en realidad nuestro problema más importante en esa primera etapa era la disponibilidad de test diagnósticos, y se hizo un convenio entre la Universidad de la República, el Instituto Pasteur y el Ministerio de Salud Pública para el aumento de la capacidad diagnóstica. Esos fueron parte de los primeros elementos. A partir ya de abril, bueno, se recomendó el uso generalizado de la mascarilla a nivel en la comunidad, pero rápidamente se empezaron a retomar actividades. De hecho, la actividad de la construcción, que obviamente es un motor muy importante de la economía, se retomó en la primera quincena de abril, también con un conjunto de precauciones y con un conjunto de protocolos que incluyó además la realización de test por PCR de forma aleatoria a una proporción de los trabajadores de las grandes obras, a los efectos de conocer si teníamos circulación comunitaria en ese momento. Afortunadamente esos tests fueron todos negativos. También ya a inicios de fin de abril se generó el grupo asesor científico honorario a nivel del gobierno central, que ha tenido un rol muy importante en el establecimiento de recomendaciones y en dar una visión genérica desde distintos aspectos de lo que tiene que ver fundamentalmente con el desconfinamiento. Y progresivamente se fueron tomando un conjunto de medidas que produjeron esa respuesta inicial de descenso progresivo de los casos. En una segunda etapa tuvimos también problemas en la frontera seca con Brasil, y de hecho se generó una comisión técnica binacional para la discusión del problema. Eso ya estamos hablando a inicios de junio. Y llegamos a la situación en la cual estuvimos en nuestro mejor momento epidemiológico. Esta diapositiva es complementaria de la gráfica anterior y en la cual muestra cuál fue la evolución en 3 aspectos en lo que tiene que ver con el control de la fuente de infección, el bloqueo de las rutas de transmisión
y la prevención de nuevas infecciones. Y lo que vemos es cómo se fueron instrumentando las distintas medidas en esas tres áreas. Uno diría que en el área de control de la fuente de infección, bien, se estableció la guía de manejo del COVID-19, tuvimos una primera etapa en lo que tiene que ver con una relativa escasez de insumos, fundamentalmente lo que tiene que ver con equipos de protección personal. Eso se fue resolviendo ya desde el mes de marzo con la adquisición de equipamiento de protección personal y para la atención de pacientes COVID. Tuvimos necesidad de incrementar la disponibilidad de camas en la unidad de cuidado intensivo en esta primera etapa, no porque estuviéramos con una alta ocupación, sino fundamentalmente porque había una incertidumbre de cuál iba a ser el comportamiento inicial de la pandemia y eventualmente podría generarse la sobrecarga que afortunadamente después no ocurrió. En vistas a esa disponibilidad, a generar disponibilidad de camas para la atención, se generó un feriado quirúrgico, se suspendieron las cirugías de coordinación, manteniéndose la actividad quirúrgica de urgencia y obviamente de emergencia. Se promovió una cuarentena voluntaria de la población general, llamándose a un quédate en casa, y se generaron condiciones para el control de eso en la comunidad. Progresivamente y ya a partir de mayo se reanudaron las actividades quirúrgicas. Eso es lo que tiene que ver con el control de la fuente de infección y la disponibilidad de camas para la asistencia. En cuanto a, digamos, a lo que tiene que ver con el bloqueo de las rutas de transmisión, bueno, se exhortó obviamente a la población a la reducción del movimiento, se redujo el transporte público en una primera etapa, con disminución del transporte urbano e interurbano, el cual ya a partir de abril se fue retomando progresivamente. Como decíamos, precozmente se suspendieron eventos sociales y finalmente, en lo que tiene que ver con la prevención de nuevas infecciones, una de las estrategias fue la que les decía de evitar que las personas vinieran a los hospitales. Se habilitó la atención telefónica, se permitió que parte de la asistencia se realizara mediante teleasistencia o telemedicina. Se promovió el autocontrol de la temperatura y de los síntomas y se implementaron un conjunto de medidas de triage respiratorio al ingreso a los hospitales y al ingreso a distintas oficinas públicas y centros donde hubiera concurrencia de personas, la cual se complementa con la toma de temperatura y también con la higiene de manos con la aspersión de alcohol o de gel hidroalcohólico. Pasando a lo que fueron los pilares específicos en la respuesta desde el sistema de salud, bien, uno diría que uno de los elementos claves fue un sistema muy eficiente de rastreo que se actuó en conjunto con una capacidad de testeo que se fue incrementando y a la cual le vamos a dedicar algunos segundos después. Por otro lado, hubo un control de los proveedores de salud, esa actividad en conjunto desde el sistema de salud central y el Ministerio de Salud Pública se hizo con participación de los comités de control de infecciones. En nuestro país todos los prestadores del sistema de salud tienen comités de control de infecciones establecidos, eso está reglamentado desde el año 1997. Esos comités de infección participan en el plan de contingencia de cada uno de los prestadores y se desarrollaron además comités de contingencia específicos para el manejo de la crisis de COVID-19.
se estableció el sistema de triage, como yo les decía hoy, al ingreso de todos los pacientes, y ese sistema de triage se complementó posteriormente con la realización de un test de PCR en hisopado nasofaríngeo en busca de SARS-CoV-2 a todos los pacientes hospitalizados. El retomar de las actividades quirúrgicas se hizo complementando con un triage estandarizado en el cual se hicieron un conjunto de preguntas y en el cual los pacientes mantenían una cuarentena previa al ingreso para los actos quirúrgicos. Esto se complementó además con actividades de auditoría y fiscalización desde el Ministerio de Salud Pública hacia los prestadores en cuanto al cumplimiento de estos aspectos y al cumplimiento de las recomendaciones generales en cuanto al uso generalizado de la mascarilla dentro de los hospitales, en las salas de espera, en los distintos procesos asistenciales, tanto por parte del equipo asistencial, de los trabajadores de la salud, como por parte de los pacientes. En lo que tiene que ver con el manejo de poblaciones vulnerables, se estableció un sistema de control de los residenciales y los centros de larga permanencia para adultos mayores. En esos centros se hizo una distribución de esos centros a los cuales se le asignó equipos desde los prestadores de salud para hacer el seguimiento y la gestión de todo lo que tenía que ver con la ocurrencia de casos y con la implementación de medidas de prevención. También a nivel del sistema de salud, bueno, tuvimos una excelente campaña de vacunación antigripal este año que duplicó las cifras de vacunación del año anterior. Se establecieron también sistemas de lo que tiene que ver con el control de fronteras. Uruguay tiene una larga frontera terrestre, particularmente con Brasil, a través de la cual hay una intensa actividad comercial y un intenso tránsito de personas. Se estableció la necesidad de realizar PCR en hisopado nasofaríngeo a todos los ingresos al país y de hecho seguidos de una trazabilidad. Hoy todo lo que tiene que ver con el transporte de mercadería y comercial que se hace con Brasil y con Argentina implica la realización de las personas que ingresan en ese contexto de la realización de un hisopado nasofaríngeo al ingreso al país. Siguen su curso, pero siguen su curso con un sistema de trazabilidad y cuando está el resultado se los vuelve a identificar, se les comunica el resultado. Si ese resultado fuera positivo, amerita la implementación de un conjunto de medidas. Y por otro lado, otro de los componentes, de los pilares, diría yo, de la respuesta en lo que tiene que ver con el sistema sanitario, fue una respuesta profesionalizada, siguiendo la evidencia científica, con una cercanía muy importante con los tomadores de decisiones y con el apoyo de diversos grupos de científicos y de recomendaciones que estuvieron siempre basadas en la mejor evidencia, aunque obviamente reconociendo la incertidumbre que teníamos, sobre todo en la etapa inicial. Uno de los componentes claves de esta respuesta del sistema de salud fue un sistema de rastreo altamente eficiente. Todos los casos identificados y los contactos fueron rastreados, sintomáticos o no. Se estableció la necesidad de cuarentena para aquellas exposiciones que se consideraron de riesgo. Todos los casos y todos los contactos fueron entrevistados telefónicamente, muchos de ellos más de una vez y por más de una persona integrante del equipo de seguimiento. La entrevista siempre trató de ser lo más neutral posible, registrar las condiciones de la exposición, evaluar el riesgo y aprovechar esa instancia para una actividad educativa
sobre las medidas de cuarentena, de aislamiento y de prevención. Este seguimiento o rastreo fue bastante más cuidadoso cuando se involucró a personas que podían tener actividades en la comunidad que implicaran mayor riesgo para la transmisión, docentes, policías, trabajadores de la salud, personas que cuidan a adultos mayores o en el contexto de otros grupos cerrados donde el riesgo de transmisión podría ser mucho mayor. Se complementó con una estrategia de diagnóstico temprana a todas las personas que se identificaron como sintomáticas y el test diagnóstico que se ha utilizado mayoritariamente, por no decir casi que únicamente en nuestro país, ha sido la técnica de PCR en tiempo real en las secreciones respiratorias tomadas por un hisopado nasofaringio. En aquellas situaciones o grupos en los cuales no se reconocía una exposición, sobre todo si la persona formaba parte de estos grupos que hablábamos previamente de que tienen actividades que llevan a un riesgo de dispersión más importante, se hizo una técnica de screening temprana a todos los contactos mediante PCR y se repitió al 7º día. Esta estrategia de rastreo se hizo porque se pudo establecer un sistema colaborativo entre Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y los prestadores en cuanto a los comités que les hablaba antes y a las oficinas departamentales de salud que son las que han hecho el rastreo o parte del rastreo fundamentalmente cuando los brotes han ocurrido en departamentos del interior del país. Esta estrategia de rastreo es la que permitió el seguimiento de las cadenas de transmisión y la identificación de los brotes con sus distintas dimensiones. Como ustedes pueden ver, la mayor parte de las cadenas de transmisión se lograron interrumpir entre la segunda y la tercera generación, pero bueno, reconocemos la existencia de brotes más grandes, más significativos, que son los que comentábamos cuando veíamos la gráfica de incidencia. Este seguimiento agresivo con esta técnica y rastreando permite tener un conocimiento de los contactos y por otra parte el número de contactos por cada caso ha ido aumentando en la medida que ha ido aumentando la actividad en la comunidad. En la fase inicial, para cada caso confirmado, se reconocían entre 12 y 13 contactos a los cuales se realizaba el seguimiento y se establecía la necesidad de cuarentena. Actualmente, con la mayor actividad y movilidad que tenemos, por cada caso se están reconociendo entre 20 y 30 contactos, lo cual obviamente significa un desafío mucho mayor para toda esta estrategia. Esta estrategia de seguimiento que les contaba se pudo implementar y obviamente se complementó con la realización de una estrategia bastante agresiva de testeo mediante test de PCR. En la gráfica ustedes lo que ven es las barras significan el número de test diarios y la línea roja muestra el porcentaje de positividad. En la etapa inicial obviamente que tuvimos dificultades en la disponibilidad de test y de hecho pasamos por un periodo de tiempo en el cual nuestra disponibilidad de test estuvo bastante limitada, diría yo. Eso coincide con una etapa en la cual la positividad proporcional de los test era relativamente alta y de hecho en nuestra etapa inicial estuvimos con 10, 8, 12% de positividad en las primeras semanas. Posteriormente, gracias a un conjunto de estrategias para amplificar nuestra capacidad de realización de test, esa fue aumentando y de hecho en las últimas semanas estamos realizando en el entorno de entre
aproximadamente 3.000 a 4.000 test diarios, y eso se acompañó del descenso de la proporcionalidad de test positivos. Sin embargo, en estas últimas 3-4 semanas, en la medida que estamos con un aumento de la actividad y de la circulación probablemente del virus, hemos tenido nuevamente un incremento en el porcentaje de positivos y estamos en este momento en el entorno del 2%. En lo que tiene que ver también a la respuesta, es un pilar muy importante el desarrollo tecnológico y de nuevas tecnologías y de investigación en lo que tiene que ver. Desde ese punto de vista, parte de la disponibilidad de test se pudo llevar adelante a través del desarrollo local de técnicas de PCR en el Instituto Pasteur, del Uruguay, lo cual generó una amplia disponibilidad del test con resultados bastante más rápidos y también disponibles en este momento prácticamente en todo el país. También desde el Instituto Pasteur se desarrolló un sistema de biología molecular por la técnica LAMP, el cual es bastante más rápido que el PCR convencional y que se está empezando a usar en distintos puntos en el país. También, a través de proyectos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, se desarrollaron 2 modelos de ventiladores mecánicos que fueron fabricados y están disponibles. En este momento hay en el entorno de los 100 respiradores disponibles de estos dos proyectos. Y por otro lado, también se desarrollaron 2 modelos de hisopos para la toma de muestras, y también de medios de transporte, eso a través de la Facultad de Ingeniería y de la Sociedad de Otorrinolaringología, los hisopos, y a través de la Facultad de Química, los medios de transporte viral. En lo que tiene que ver con la participación en la respuesta de la academia, de las sociedades científicas y de los científicos, destacábamos hoy que muy tempranamente un conjunto de sociedades científicas y de cátedras de la Facultad de Medicina establecieron una guía clínica para el manejo de COVID-19. Esta guía clínica era la que permitía, como les decía hoy, una clara estratificación de los pacientes y tratando de favorecer que los pacientes que fueran catalogados de bajo riesgo, los pacientes verdes con ese sistema de semáforo, no vinieran a los hospitales, fueran asistidos y testeados desde su seguimiento en domicilio. Ya el 18 de marzo, como decimos, se creó el Comité Científico Asesor a nivel del Ministerio de Salud. El 29 de marzo se estableció ese convenio entre el Instituto Pasteur y la Universidad de la República para el aumento de la capacidad diagnóstica. En abril se estableció a nivel del gobierno central el Grupo Asesor Honorario de COVID, el GACH, integrado por 55 científicos de diversas áreas que son asesores directamente de Presidencia de la República y que han tenido un rol muy importante en la participación en cuanto a recomendaciones científicas basadas en la evidencia. Este grupo científico honorario es el que diseñó y estableció la estrategia y planificó la estrategia para el desconfinamiento. Estableció que este debería ser progresivo, regulado, monitorizado y basado en la evidencia. Este grupo científico comprende 2 grandes áreas, uno que tiene que ver con salud y otro que tiene que ver con el manejo de datos y la tecnología para el manejo de los datos. Generan reportes que son elevados semanalmente o quincenalmente directamente al gobierno central. Está integrado por 55 investigadores y expertos de diversas áreas
y la verdad es que han aportado en forma muy importante en cuanto a unificar el mensaje, han participado en las conferencias que se han dado desde Presidencia de la República y han colaborado con un mensaje muy importante que le ha llegado de forma, yo diría, bastante difusa a toda la población y son unos referentes que le han aportado mucho a la respuesta país. Y en esto de retomar las actividades y el desconfinamiento, esto es parte de lo que tenemos como los reportes de motilidad en el Uruguay. Como ustedes ven, hubo una caída muy importante de la movilidad en lo que tiene que ver a la recreación, en cuanto a la asistencia a los parques y en cuanto a lo que podríamos llamar las estaciones de tránsito en las ciudades. Eso cayó en forma muy significativa en marzo y en abril y progresivamente estamos yendo a una etapa de recuperación del movimiento en estas últimas semanas. Pero obviamente nos quedan muchos desafíos por delante. Quizás los desafíos más cercanos son enfrentar esta situación que estamos viviendo de estas últimas 2 semanas de un aumento progresivo de los casos y enfrentar esa situación tratando de evitar el ingresar a una fase descontrolada de dispersión o a una fase de crecimiento exponencial del fenómeno. Otro de los desafíos que tenemos es que empezamos a observar elementos de fatiga en el sistema, un poco de fatiga en el sistema sanitario, pero yo diría fundamentalmente fatiga a nivel de la comunidad, particularmente de las poblaciones de adultos jóvenes y de adolescentes, en los cuales tienen la necesidad de retomar actividades sociales y ese retomar de actividades sociales en estas últimas semanas no ha estado siendo con toda la seguridad que desearíamos que fuera. Parte de eso quizás tiene que ver con, en cierta medida, una pérdida de respeto a la pandemia, en la medida en que en el Uruguay no tuvimos una repercusión sanitaria muy importante, habiéndole puesto como prioridad la respuesta sanitaria inicial. Hoy, dado que no tuvimos saturación del sistema, no tuvimos un comportamiento muy significativo del fenómeno de la pandemia desde el punto de vista sanitario, estas otras prioridades desde el punto de vista sociológico, social, han tomado mayor prioridad, entonces hay una sensación de este tipo, como de pérdida de respeto a la pandemia. Por otro lado, uno de los desafíos importantes para el Uruguay es que en la medida que hemos tenido una incidencia muy baja del fenómeno, obviamente tenemos la persistencia de una proporción de personas susceptibles muy alta y eso nos hace que mientras nos mantengamos en esta situación, mientras no esté disponible la vacuna para lograr una inmunidad en la población, nuestra situación va a ser la de una alta proporción de la población susceptible. Los desafíos más cercanos que tenemos son lo que tiene que ver con la reapertura del turismo y también el retorno de mucha población uruguaya que vive en el exterior y que habitualmente vuelve para celebrar las festividades de fin de año y año nuevo. Bien, para ir finalizando y redondeando, yo diría que bien, la evolución de la pandemia en el Uruguay ha mostrado que ha ocurrido con brotes sucesivos que han sido bien identificados, algunos de mayor entidad o macro brotes, diría yo, y un conjunto de brotes más pequeños de transmisión familiar, comunitaria y en estas últimas semanas de transmisión en conglomerados en lo que tiene que ver con las actividades laborales. No tuvimos en ningún momento una fase de crecimiento exponencial. En general, digamos, la pandemia se ha comportado ajustándose a modelos no exponenciales. Hemos mantenido un
RT relativamente adecuado, en torno a 1, aunque estamos en este momento en una nueva fase de aumento y probablemente de dispersión del virus. Hemos logrado, a través de una estrategia de seguimiento y rastreo, identificar a la fuente de transmisión o reconocer que esa transmisión pudo ocurrir en el exterior en la gran mayoría de los casos confirmados. Hemos manejado en forma ambulatoria a la gran mayoría de los pacientes, el 92% de ellos se manejaron en forma ambulatoria. La letalidad ha sido hasta el momento relativamente baja en el Uruguay, por debajo del 2%, ha sido mayor en los varones y en las personas mayores, y prácticamente todos los fallecimientos que hemos tenido han sido en personas mayores de 65 años y con una relativa frecuencia importante de comorbilidades o de enfermedades crónicas. Por el momento nuestro sistema de salud no ha estado en situación de sobrecarga que no ha llegado a las áreas de internación y tampoco a las áreas de cuidados críticos. En lo que tiene que ver con la fortaleza de la respuesta que se le dio al Uruguay, bueno, yo creo que esta respuesta fue sistémica, logró alinear componentes culturales, sociales, de salud pública, de seguridad social, a los científicos y a la academia, con un sistema de salud que le permitió una gobernanza sobre el sistema y con una estrategia comunicacional muy apropiada y eficiente. Creo que los resultados hasta el momento en el Uruguay se sustentan fundamentalmente en un sistema de salud relativamente robusto, fundamentalmente en cuanto a poder brindar asistencia a nivel comunitario y en domicilio, a una participación de la ciencia a varios niveles, a una respuesta potente y eficiente en lo que tiene que ver con el seguimiento y la monitorización de los casos y de los contactos, eso complementado con una amplia capacidad desarrollada en parte en el país en la realización de test de PCR y con una amplia distribución territorial, por lo menos en este momento, y también asegurarle a las personas que tuvieran las reales condiciones para cumplir con el aislamiento y cuarentena. Y en eso la participación de la seguridad social ha sido clave en cuanto a permitir la licencia médica a las personas para cumplir la cuarentena o el aislamiento y a otras condiciones sociales que también lo permitieron. Y obviamente también ha sido importante el control a nivel de las fronteras y el compromiso de los trabajadores de la salud y de los trabajadores de otros ámbitos en cuanto a educarse, recibir educación y ser también agentes educativos para la comunidad. Como parte de esta respuesta, tuvimos una estrategia abarcativa en lo que tiene que ver con el control de las fuentes de infecciones, el bloqueo de las rutas de transmisión y la prevención de nuevas infecciones. Iniciamos tempranamente una etapa de desconfinamiento favorecida por la actuación del Grupo Asesor Científico Honorario, que viene siendo realizada y que ha sido hasta el momento exitosa. Logramos reactivar y revitalizar parte de la economía y retomar las actividades educativas actualmente en forma presencial y llevamos a cabo inclusive elecciones nacionales de los gobiernos departamentales con protocolos que fueron sanitarios relativamente seguros y eso se pudo llevar a cabo sin estresar al sistema de salud hasta el momento.
Bueno, finalmente quiero agradecer nuevamente a Linda por la participación, por la posibilidad de participar en este webinar. Hay un conjunto de personas que han trabajado para la respuesta en el Uruguay. Este listado para nada es abarcativo de ellos, sino que incluye a las personas que más aportaron para esta presentación. Bien, finalmente quisiera agradecer nuevamente a la profesora Linda Baut por la invitación y agradecer también a las personas que han participado en el diseño de la estrategia y en su implementación y que han colaborado con diapositivas para esta presentación. Esta es una lista de esas personas, para nada es abarcativa, seguramente hay otras personas también para agradecer. Finalmente quedo a las órdenes para los comentarios o preguntas que quieran realizar. Esta es una foto de los integrantes de nuestra cátedra de enfermedades infecciosas. Muchísimas gracias y quedo a las órdenes.